Bien, este es para mí, y entiendo que vosotros tengáis otra visión. Cuando nos saluda por el chat José María Bernal. Muy buenas tardes, José María, tocayo, ¿cómo estás? Un placer verte por aquí. Bueno, este es el 11 que yo creo que a día de hoy es titular en el Barcelona. Bien, no sé si estáis de acuerdo, si no, lo podemos explicar. En fin, yo puedo más o menos deciros. Evidentemente, es un 11 ideal, sin lesiones, ¿no? Para mí es un 4-3-3 con Ter Stegen en portería, Jordi Alba, Piqué, Eric García y Araujo lateral derecho, Busquets mediocentro defensivo, interiores para Gavi y Pedri, Ansu Fati por izquierda, Ferran Torres por derecha y arriba Aubameyang. Para mí eso es la base, ¿no? Yo no sé si es lo que tiene Xavi en la cabeza o no, pero tenemos que partir de aquí para tratar de explicar si el Barcelona realmente necesita lo que indicaba antes Germán, esos 200 millones de euros que se vienen hablando por radios, por medios de comunicación de todo tipo, para ver lo que necesita el Barcelona, ¿no? Me voy al chat. Hombre, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto verte por aquí. Dice Javier, ya lo dijo Piqué a Rubiales en los audios del Confidencial, 8 millones a Real Madrid y Barcelona y 1 o 2 al resto. Así es imposible en la liga competitiva como en Alemania. Un abrazo, amigos. Pues sí, así es, pero claro, es que Piqué ya sabemos de qué lado de la línea está. Creo que es muy sorprendente aquello que pasó, pero quizá no lo es tanto, no lo sé. Pero bueno, yo entiendo que cada uno mira por lo suyo, ¿no? Eso no lo podemos negar y en el caso del Barcelona va a ser así también. No me sorprende que el central del Barcelona diga 8 millones para Madrid y Barcelona. Me sorprendería si a lo mejor hubiera sido el central del Valencia, ¿verdad? Ahí a lo mejor habría que preguntarse un par de cosas, ¿no? Pero bueno, conociendo al personaje más o menos me viene cuadrando. Claro, yo tengo aquí, vosotros no lo veis porque, bueno, lo tengo recortado para que se vea mejor el campo. Tengo aquí un banquillo en el que tengo todos los jugadores que forman parte de la plantilla del Barcelona, ¿no? Entonces, como yo creo que los equipos se arman desde atrás hacia adelante, me gustaría que fuéramos construyendo un poquito cuál es la plantilla del Barcelona. Veréis, para mí el problema de Ter Stegen este año ha sido que le han tirado más de la cuenta, entonces ha salido quizá más en la foto, pero nunca fue un portero, bueno, digamos, no fue un Keylor Navas, o sea, las características de Ter Stegen tienen más que ver con la fase ofensiva del juego. Evidentemente es un buen portero bajo palos, pero, insisto, no es Casillas, no es Keylor Navas en ese sentido, ¿no? Tiene un rol más de, bueno, pues un portero que cuando tú sitúas una línea defensiva muy adelantada, ¿no? Con los interiores por aquí, con los extremos un poquito más cerrados, Aubameyang, los laterales bastante altos, pues él, digamos que te puede cubrir toda esta zona. Por eso fue el fichaje de Zubizarreta, por eso de alguna manera le ganó esa partida a Claudio Bravo, Ter Stegen, ¿verdad? Porque Claudio Bravo es perfectamente capaz de hacer esto, pero no es Ter Stegen en eso. Bien, ahora esta no ha sido la mejor temporada de Ter Stegen, estaremos todos de acuerdo, y los porteros que tiene el Barcelona en el banquillo son, por un lado, Neto, que no estoy muy seguro de que vaya a continuar porque leo cosas en un sentido y cosas en otro, y luego Iñaki Peña, que esta temporada me parece que estuvo media temporada, hablo de memoria, y luego lo cedieron al Galatasaray, donde se enfrentó al Barcelona en la Europa League y para mí demostró que está como para ser tenido en cuenta, no digo al nivel de Ter Stegen, pero yo creo que a lo mejor como suplente puede estar en esa terna, ¿no? No obstante, lógicamente el problema del Barcelona no es la línea, no es la portería, ¿no? Ahora, el principal problema que yo vengo detectando en cuanto al Barcelona es que tiene un juego muy bien definido que podríamos poner perfectamente sobre lo que ya hemos dibujado en este intento de 4-3-3 y lo que ocurre es que tienen serias dificultades, pero serias dificultades en gestionar el espacio a la espalda
de sus jugadores más importantes. Es decir, algo como esto. Ese es el principal problema que tiene el Barcelona. Y para solucionarlo, para tratar de cubrir, ¿no?, un poco esas carencias, básicamente lo que tiene Xavi son dos centrales, como son Eric García y Gerard Piqué, donde el espacio a la espalda, donde el tratar de cubrir no es exactamente lo suyo, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a tener problemas. Cuando tú quieres jugar con la línea tan adelantada y que haya 30 metros entre el portero y los defensas, necesitas un portero que tenga la confianza para salir, pero luego también unos defensas centrales contundentes que o bien vayan hacia adelante y no hagan prisioneros, que no es el caso ni de Eric García ni de Piqué, o bien sean esos velocistas a la espalda. Por eso, cuando hemos visto que Araujo ha jugado en el centro de la defensa, ha destacado tanto porque es un jugador que tiene mucha velocidad para ir a la espalda, que te puede cubrir muy bien este espacio. Pero la falta de opciones en ese lateral derecho, donde incluso ha vuelto Dani Alves, para mí han generado que Araujo, que es un jugador que puede jugar perfectamente en este carril por condiciones físicas, no tanto técnicas, si queréis, haya terminado jugando ahí, ¿no? Claro, ¿qué otras opciones tiene Xavi en el banquillo como para decir, bueno, esta es mi defensa? Durante esta temporada hemos tenido a Lenglet, que todo hace indicar que no va a continuar, que se va a ir al Tottenham, del que luego hablaremos también. Ha estado Umtiti, que para mí ni está ni se le espera, aunque para mí es una verdadera lástima porque antes de que comenzara a lesionarse, estoy hablando del año 2016, 2017, a mí personalmente era uno de los centrales que más me gustaba por todo lo que era capaz de ofrecer, ¿no? Luego, lógicamente, tiene a Dest en el lateral derecho, y también podríamos hablar de, por supuesto, Mingueza como opción comodín, Valdé como ese posible lateral izquierdo suplente de Jordi Alba, que es titularísimo, y Sergi Roberto, que bueno, puede en un momento determinado jugar en ese carril, ¿verdad? Entonces, para mí, una de las cosas que debemos señalar sin ninguna duda es que los centrales del Barcelona no están al nivel que tienen que estar. Es decir, Lenglet ni siquiera cuenta, porque ya os digo, todo hace indicar que se va a ir. Umtiti, más de lo mismo, porque todo hace indicar que se va a ir, y además que cuando ha estado ya se ha demostrado que no está al nivel que tiene que tener. Mingueza es un jugador que te puede jugar en la izquierda, que te puede jugar en el centro, que te puede jugar en la derecha, pero no es un tipo en el que tú puedas confiar para construir una línea defensiva sólida o que puedas pensar en él como titular, y de hecho se habla de que en un momento dado puede llegar a salir. Entonces la línea defensiva necesita un retoque. Araujo tiene que volver a ser defensa central, y a mí me parece que es una opción mucho mejor que Gerard Piqué. A mí Piqué ya me viene desentonando desde hace tiempo. Creo que no está al nivel que tiene que estar, y me parece que hay que señalar eso, ¿no? Entonces, el primer asunto al que hay que atender en el momento en el que se lleve a cabo esta operación ruinosa para el futuro del Fútbol Club Barcelona es el centro de la defensa. Sí o sí. Dice Germán en el chat, Christensen, bueno, que si iría por Eric o hay que esperar a que esté inscrito. De momento, yo he querido únicamente poner en la pizarra a los jugadores que forman parte de la plantilla del Barcelona. No está Dani Alves porque ya se sabe que no va a seguir, y evidentemente si viene Christensen sería a jugar en esta posición, pero ojo, porque Christensen no es un primer espada mundial, no lo es. Y no es un jugador del nivel de otros enormes centrales que hemos visto con la camiseta del Barcelona, y por lo tanto mal haríamos en pensar algo así. Ese es mi punto de vista, ¿no? Luego, yo creo que tal y como está la plantilla, me parece que Dest es el lateral derecho titular del Barcelona. Pero ¿debería serlo? Bueno, depende cuáles sean tus objetivos. A mí me parece que Dest pintaba para más. Mientras que por el lado izquierdo, Valdé todavía es una incógnita, es un jugador muy joven, y Jordi Alba ya es bastante
veterano, pero se puede quedar así. Jordi Alba yo creo que puede ser perfectamente titular esta temporada, da igual lo que pase, y me parece que Sergi Roberto puede incluso entender que a lo mejor puede volver a desempeñarse con mucha asiduidad en ese carril. Por lo tanto, insisto en que el centro de la defensa es una prioridad. Después, a mí me duele mucho esto porque Busquets es uno de los mejores jugadores que yo he tenido el lujo de ver en un campo de fútbol. No hay más, siempre lo he dicho, y cualquier intento de jubilar a este hombre es imposible porque el físico no lo va a jubilar porque jamás tuvo ningún tipo de físico. Él simplemente lee el juego antes que el resto de los mortales y encima juega de maravilla a esto, ¿no? Entonces yo creo que sigue teniendo vigencia. Entiendo que no es el mismo Busquets que hubo en un momento, eso es del todo lógico, si queréis, pero para mí sigue teniendo vigencia. Ahora, el sustituto para mí, o en rotación, es Nico. Yo sé que Nico ha jugado aquí también, como un box to box, si queréis, como un jugador que te puede hacer esas coberturas, ¿no? Pero me parece, y por lo que yo le he visto y las palpitaciones que me da dentro de lo que tiene el Barcelona, de lo que viene por abajo, Nico es el más indicado para jugar en esa posición de Busquets, pero no es Busquets. No es ese tipo de jugador, es un jugador más físico, de más presencia, de más choque, con calidad, lógicamente, pero no es ese 5 a lo Busquets, a lo Pirlo, si queréis en algún momento, no es ese jugador, ¿bien? Luego, también está el asunto de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong a mí es un jugador que me encanta, ya me encantaba en su etapa en el Ajax, pero y como bien sabéis, aquellos que ya seáis más veteranos de la locura de Bielsa y hayáis escuchado episodios de las temporadas anteriores, para mí la mejor posición de Frenkie de Jong no es el centro del campo, es un esquema donde, pues, por ejemplo, tengamos 3 defensas centrales, tengamos 2 carrileros que serían, por ejemplo, Sergi Roberto y Jordi Alba, y evidentemente el papel de Frenkie de Jong aquí sería actuar de líbero. Sería una defensa muy particular, esto ya lo intentó Ronald Koeman en la temporada pasada, en aquel partido contra el Paris Saint-Germain, y ya tenéis de hecho un vídeo aquí en YouTube hablando de esto, ¿no? Para mí, el mejor rol que tiene Frenkie de Jong en un campo de fútbol es este. Yo sé que luego él es un jugador que puede actuar aquí arriba y puede dar ese tipo de pases, ¿no? Él tiene, en primer lugar, tiene muy buen desplazamiento en largo. Es un jugador que puede jugar perfectamente por esas partes, ¿no? Y meter desplazamientos largos que busquen, por ejemplo, esta banda también maneja este perfil, y eso es interesantísimo para jugar en la posición de mediocentro defensivo, en un 4-3-3, en un Barcelona, con un rol de creación muy, muy, muy importante, ¿no? Pero eso lo puede hacer... bueno, hay muchos jugadores que lo pueden hacer. Ahora, para mí, lo más interesante que tiene Frenkie de Jong en ataque es cuando es capaz de situarse sobre esta zona y ahí tiene muchos pases donde elegir. Te puede poner perfectamente un balón hacia acá. Bien, te puede poner un balón también hacia allá. Maneja esos dos perfiles, pero luego también es capaz de meter pases en profundidad que superen líneas y que puedan aprovechar pues los Ferran Torres, los Ansu Fati, bien. Y no hay muchos jugadores que te manejen esos registros. Es importante entender esa parte. Ahora, yo insisto en que para mí, y yo sé que en esto posiblemente esté yo solo, pero para mí la mejor demarcación que tiene es esta, de líbero. Pero el líbero no es solo, digamos, el que barre aquí. No, el líbero es un jugador que cuando el equipo tiene la pelota es capaz de ascender mucho terreno en el campo y manejar a todo el equipo desde aquí. Y eso Frenkie de Jong lo tiene. Ahora, Xavi Hernández no va a hacer esto. Yo no veo a Xavi montando
un 3-4-3 en ningún momento, y menos con la que está cayendo. Yo creo que Xavi se va a cernir a ese 4-3-3, que está bien asentado, bien aceptado, aceitado, y va a seguir por ahí, ¿no? Pero sí que creo que de continuar Frenkie de Jong en el Barcelona, su posición sería aquí, en la fase más temprana de creación, ¿no? Ahora, ¿va a continuar? No lo sé. Decidme en el chat qué pensáis, qué sensación tenéis. Yo creo que Frenkie de Jong es seguramente el jugador más apetecible de cara a una posible venta, de cara a que llegue alguien a poner dinero. Y es posible que tenga algún tipo de cartel de transferible en una cifra adecuada. A mí es un jugador que, ya os digo, me gusta mucho. Con Holanda me gusta más. En el Ajax me gustó mucho más, pero también por el tipo de fútbol y por el tipo de generación que tenía quizá aquel Ajax, ¿no? No sé si en el Barcelona puede encontrar ese entorno, ¿no? Ahora, ¿es viable si Frenkie de Jong se queda que juegue como interior? A mí no me lo parece. A mí. Porque yo creo que una de las principales diferencias entre un mediocentro defensivo que juegue él solo, como pueda ser Busquets, o un doble pivote, en este sentido, donde haya uno que se quede y otro que recorra, es que estos jugadores juegan de cara. Cuando reciben la pelota, ellos ya tienen una panorámica de todo lo que está pasando en este área. Bien, ellos ya lo ven. Ahora, cuando no es así, cuando tú no juegas tan abajo, sino que lo haces aquí tienes que recibir muchas veces de espaldas, tienes que tocar muy rápido, tienes que ser bastante hábil como para sacar ese segundito que te permita recorrer una distancia y tratar de marcar el paso para un posible desmarque de los delanteros. Y Frenkie de Jong no es eso. No es ese jugador. Y por eso le cuesta tanto meterse en esta dinámica. Claro, como vemos que Busquets es inamovible, pues es muy complicado pensar que de alguna manera Frenkie de Jong vaya a jugar aquí. Eso yo no creo que sea parte del plan. Y cuando lo pones a rendir aquí, bueno, pasa lo que pasa, que no es su posición, que no se ve muy cómodo y que la gente pues se hace preguntas, ¿no? Vamos al chat, dice Germán, estoy de acuerdo con la posición de Jong, pero el problema es la incapacidad del Barcelona de negociar el esquema de juego, al que muchos técnicos se tuvieron que someter. Y dice José María, claro, el problema del Barcelona es esa imposición de esquema. A ver, yo estoy de acuerdo, en parte. Hay varias teorías, ¿no? Cuando uno se acerca al mundo del fútbol, fútbol formativo sobre todo. Ojalá estuviera David aquí para darnos esa visión. Yo estoy prácticamente seguro de que coincidiría conmigo. Hay escuelas formativas que apuestan todo a un 4-3-3, a un 1-4-3-3 o a un 1-4-2. ¿Cuál es el problema? Que luego los jugadores salen muy preparados para jugar ese tipo de fútbol y tener esa demarcación, pero no salen completamente formados. Y un defensa central que salga de una academia de este nivel tiene que saber jugar en línea de 2 en bloque muy bajo. Tiene que saber hacerlo, porque luego cuando salga del Barcelona, si sale del Barcelona será porque no tiene nivel para jugar en el Barcelona y es muy posible que termine jugando así. También tiene que saber jugar en una línea de 4 muy lejos de la portería, que seguramente lo va a saber a la perfección. Y también tiene que saber jugar en una línea de 3 con 2 laterales, y también tiene que saber jugar en una línea de 3 con 2 carrileros. Pero no solo es eso, sino que tiene que saber cuáles son las características de este rol, del famoso líbero y también del famoso stopper. Bien, tiene que saberlo todo, y eso hay escuelas en las que pasa y hay escuelas en las que no. No digo que en el Barcelona no pase, digo que normalmente, y sobre todo en el caso de los defensas centrales, los jugadores del Barcelona normalmente están cortados por una cierta tijera.
¿no? Y está bien, es una elección. Yo no pretendo sentar cátedra, ¿no? Solo por comentar un poco el aporte, ¿no? Que dabais en el chat, ¿no? Y para mí hay otra cosa que es también muy interesante en cuanto a este centro del campo, y es que no me parece que haya más opciones. Es decir, yo repaso la plantilla del Barcelona y de lo que va quedando son los delanteros, aparte de, lógicamente, Pedri y Gavi, que para mí no tienen ningún tipo de discusión. O sea, Pedri y Gavi son jugadores que si se los lleva bien, si se los trata bien, si se hacen las cosas como se tienen que hacer, tienen que jugar en el Barcelona 15 años, se tienen que retirar allí, porque son muy buenos para lo que quiere proponer el Barcelona y de paso también para la selección española. Son dos jugadores muy diferentes, son dos bendiciones que tiene el Barcelona ahí, literalmente, y me parece que eso les aclara bastante el asunto. Claro, es que también ese es otro tema. Pedri ha sufrido mucho desgaste, tiene bastantes lesiones a cuestas, lógicamente, pero no me parece que aquí haya un problema. Es decir, yo creo que ¿se puede incorporar algo más? Sí, se puede incorporar algo más. Nico sí que me parece un jugador que en un momento dado puede jugar algo más adelantado, no es lo ideal, pero sí que a lo mejor tiene sentido buscar una opción más para estos interiores, para rotar, y me parece que ese era el papel de Kessie. Me parece que esa era la explicación de que el Barcelona tuviera, como se dice, firmado a Franck Kessie. ¿Kessie es un jugador estilo Barcelona? No. Kessie es un jugador muy físico, pero de un perfil que yo creo que al Barcelona le ha venido muy bien en los últimos años. Es del tipo Paulinho, es del tipo Arturo Vidal, no siendo tan bueno como Arturo Vidal ni como Paulinho. Ojo con eso. Entonces yo creo que el sentido de la posible incorporación de Franck Kessie tiene que ver con eso, con rotar con Gavi y Pedri y aportar un poquito más, ¿no? Yo creo que viene por ahí. Ahora, dicho esto, para mí el principal problema que se tiene sigue siendo el centro de la defensa. No ni siquiera el centro del campo. Me parece que más o menos se puede apañar el asunto siempre y cuando se resuelva lo de Frenkie de Jong. Si Frenkie de Jong sale, ahí ya me parece que sí que hay espacio y necesidad de buscar algo más, ¿no? Ahora, en cuanto al ataque, esto es lo que para mí sería titular en este momento, que es Ansu Fati por izquierda, Ferran Torres por la derecha y Aubameyang en la punta. Pero claro, Aubameyang es un jugador que ha tenido un rendimiento para mí muy alto, más del que yo esperaba cuando llegó al Barcelona, pero ya es un jugador para pensar en presente y para entender que quizá Aubameyang en un futuro pues va a ir dejando caer su rendimiento, ¿no? Por eso quiero poner aquí también a Memphis Depay, que ha sido el máximo goleador de esta temporada del Barcelona, y también habría que tener en cuenta, cómo no, a Braithwaite. Me parece que no me he dejado a nadie. Creo que lo que tiene el Barcelona en ataque prácticamente es esto, ¿no? Ahora, ¿podríamos pensar que esto es corto? Sí, porque Ferran Torres es un jugador que yo creo que de momento no ha demostrado el nivel que yo creo que sí que tiene, todavía no lo hemos visto, pero es un jugador que te puede, bueno, meter buen rendimiento por la banda derecha, te puede meter un buen rendimiento por la parte izquierda y además, aunque es verdad que Guardiola en algún momento lo utilizó como 9, a mí no me parece que esté para jugar ahí, ¿no? Por lo tanto, yo lo circunscribiría a la derecha. También tenemos el asunto que pensaba que lo había sacado a Depay, pero no, está aquí. Vale. Depay es un jugador que puede jugar en punta, pero a mí no me gusta que juegue en punta solo. Yo creo que Depay es un jugador para venir de cara.
para llegar de cara al gol, no para estar en mitad del área y tener que pelear con los defensas centrales. Pero bueno, a mí cuando hablo de ataques me gusta explicar cómo se puede dar, ¿no?, una situación del juego. Bien, espero que distingáis las fichas, pero bueno, creo que les voy a cambiar el color. Un momento. Estas son las cosas del directo, amigos. Vamos a ver. Vamos a ponerlo todo blanco para que no se diga. Vamos a ver. Así, todo blanco. Luego vamos a poner los números en negro para que se vea. Vale. Listo. Ahora mucho mejor. Bien. Vemos aquí que el rival tiene un 4-4-2, pongamos. Es irrelevante la parte atacante del negocio. Y vamos a ver, ya sé que hay más jugadores del Barcelona de los que debe, pero es simplemente para explicaros el tema del ataque, ¿no? A mí me parece que Depay, en tramos de la temporada, ha tenido que jugar aquí. Entonces ha tenido que estar muy marcado contra defensas que normalmente al Barcelona se le repliegan, se le ponen en un bloque bajo y eso ha provocado que tenga buenos números porque es un buen jugador, pero no tenga capacidad para tener esos espacios ahí, ¿no? Reciba siempre de cara. Reciba de cara, tenga que tocar y de ahí buscar un desmarque. Y a mí me parece que, por lo que yo le he visto, Depay es un jugador al que le interesa tener aquí, por ejemplo, un Aubameyang, un delantero que sí que sea capaz de fijar la marca, ¿no? Eso que tanto nos gusta decir, ¿no? Que es simplemente, bueno, pues hacer que estos jugadores lo tengan y bloquearlos, ¿no? Mientras que Depay es capaz en un momento dado de hacer ese movimiento. Ese es el mejor movimiento que tiene Memphis Depay para darle al Barcelona. Las entradas en el intervalo que hay entre lateral y central. Claro, Depay puede jugar de 9, Depay puede jugar de 9, pero insisto, esto es lo mejor que puede hacer. Ahora, cuando hablamos del resto, de lo que es el Barcelona, de la idiosincrasia, del 9, es un tema peliagudo. Entonces, yo creo que Depay tiene que quedarse en la plantilla. No me parece que sea mejor que Aubameyang, no me parece que sea mejor que Ansu Fati. Me parece que puede ser un sustituto de garantías para ambos en un momento dado, pero preferiblemente por la izquierda. Entonces, yo creo que aquí necesita algo más el Barcelona. Necesita un delantero centro titular. En principio no, a no ser que tengas a tiro a Lewandowski. Lewandowski es mucho mejor que Aubameyang, es mucho mejor que Depay y es un jugador que además ha trabajado mucho tiempo con Pep Guardiola, sabe además manejarse contra defensas muy cerradas y es un fenómeno. O sea, ha sido Balón de Oro hace nada y me parece que esa incorporación sería una incorporación diferencial, lógicamente, pero que si no llega Lewandowski, el Barcelona puede todavía funcionar. O sea, no es que se necesite la llegada de Lewandowski, al menos para mí, a un punto de o llega Lewandowski o vamos a pelear la Europa League. No me lo parece. A mí no me lo parece. Pero qué duda cabe de que su incorporación por una cantidad adecuada, teniendo en cuenta que es un jugador de una edad, pues es muy, muy interesante, ¿no? Decidme qué os parece, qué sensación os deja, en fin, cositas que queráis comentar, si os gusta el asunto de la pizarra, porque yo me vengo muy arriba con esto de las pizarras, pero lo mismo es necesitáis otro tipo de cosa. Cualquier cosa es bienvenida, como sabéis. Vamos a ver el chat. Dice Germán, Abde no tiene ficha del primer equipo, pero está. Sí, Abde está. Lo que pasa que yo no sé si Abde es lo que quiere Xavi, ¿no? O sea,
hablo de memoria, hablo de memoria, pero yo creo recordar que Abde tuvo más participación con Koeman de la que ha tenido con Xavi Hernández. Me quiere sonar. Después, nos dice José María, leí esta semana que Xavi le abría la puerta a Depay para salir. No sé si será cierto. Hombre, si viene Lewandowski, a lo mejor no es una mala idea, pero me cuesta pensarlo porque Depay ya os digo, puede ser muy útil desdoblando a Ansu Fati. Evidentemente, en los planes tanto de Xavi como de Luis Enrique está que Ansu Fati vuelva a ser Ansu Fati, ¿no? Y ahí estaríamos hablando de una realidad muy diferente. Si a lo mejor el Barcelona hubiera podido contar con una participación sustancial y continua de Pedri y de Ansu Fati, quizá la temporada hubiera sido otra, ¿no? Pero bueno, eso nunca lo sabremos, ¿no? Lógicamente. Dice Germán, es más por un tema salarial lo de Depay. Duplicaría su ficha este año y se iría a 10 netos aproximadamente. En ese caso hay que darle una salida porque Depay no es un jugador de 10 millones netos por temporada, que son 20 brutos para el club. No me lo parece. No me parece que Memphis Depay sea un jugador de ese nivel o que sea capaz de dar un rendimiento a esa altura. A mí es un jugador que me gusta mucho, que además recordemos que vino gratis del Lyon, o sea que esas cosas hay que tenerlas también en cuenta. No hubo que pagar un fichaje ni nada, pero sí es cierto que bueno, que la calidad de Depay es indudable, es titular con su selección, en fin, todo bien, pero no es un jugador, al menos para mí, de 10 millones al año. Eso es mi visión. Así que esta es la realidad del Barcelona. Y por resumir, se necesita un defensa central mínimo, un buen fichaje en esa línea. Si hubiera que fichar un Lewandowski, siendo un Lewandowski un sinónimo de jugador diferencial, jugador de calidad, gran inversión de este mercado, para mí sería esta. Un defensa central más que un delantero. Pero, lógicamente, volvemos al punto en el que arrancamos esta discusión. Es mucho más sencillo gobernar un club si en verano te haces una foto sosteniendo la camiseta de un jugador que ha tenido un Balón de Oro hace un año, ¿no? Ahí es más fácil gobernar un club y quizá si se consiguen cuadrar las cuentas y poner la mortadela para traer a Lewandowski al Barcelona, en el fondo o una parte, aparte de los goles que vaya a hacer o de los títulos y tal, es la paz social que en algún momento vas a estar comprando porque sí, bueno, estamos muy mal, pero aquí está Robert Lewandowski, ¿no? Yo lo veo así. Dice Luis GLZ, Depay, Auba y Ansu serían los titulares. Para mí, sí. Yo lo he dicho al principio y bueno, dejo otra vez la alineación para que se vea y para que se tenga en cuenta, ¿no? De lo que yo creo que a día de hoy tendría que ser titular en el Barcelona, que es esto. Bien, me puedo pensar a lo mejor Sergi Roberto y meter a Araujo aquí en banda derecha y sacar a Piqué por la ascendencia, por el vestuario, por esas cosas que también cuentan en fútbol. Esto no es el FIFA ni el Football Manager y hay que hacer las cosas bien, ¿vale? Entonces es posible que Piqué forme parte de ese 11 por la jerarquía, pero si hablamos únicamente de el rendimiento, yo creo que tendríamos que hablar de algo así, porque bueno, pero es verdad, Luis nos decía Depay, Auba y Ansu. Bueno, entonces tú cómo lo harías, Luis. Dices de meter entonces a Depay por la banda derecha, entiendo. A ver qué te parece, lo podemos valorar. A mí tan escorado Depay, no sé, me choca un poco, pero bueno, lo podemos ver, dice Germán, pensar que vino gratis Depay sin cobrar prima y tiene un contrato de 2 años solamente. El año próximo se iría gratis.
Sí, el asunto de Depay es que ha sido el máximo goleador del Barcelona. De hecho, vamos a revisar cifra para que veamos un poquito en qué baremos nos movemos, ¿no? Porque no es que estemos en el punto en el que... No, es que Messi hace 50 goles, ¿os acordáis? Hace 10 años, eso ya ha pasado a mejor vida, ¿no? Entonces, vamos a ver los goles por delantero, vamos a incluir también a Braithwaite y vamos a incluir también a Ferran Torres. En el caso de, vamos a ver, Memphis Depay en la 22-23, no, en la 21-22. Memphis Depay ha hecho 12 goles en Liga en 27 partidos y ha marcado 1 en Europa League. En Champions jugó 6 partidos y no llegó a marcar ni un solo gol. Vamos a ver. Ansu Fati ha jugado 9 partidos de Liga solo. Ha marcado 4 goles. Ha jugado 3 de Champions, hizo 1 y ha jugado un partido en Supercopa de España e hizo un gol, que creo que se lo hizo al Real Madrid, si yo no ando muy desubicado. Aubameyang, vamos a ver, Aubameyang en esta temporada ha hecho, bueno, la nada desdeñable cifra de 11 goles en 17 partidos de Liga, mientras que por ejemplo en la Premier jugó 14 e hizo 4 goles. También ha hecho 2 goles en esa Europa League en 6 partidos que ha jugado. Y vamos a ver, bueno, por analizar, Martin Braithwaite, cuáles son los números que maneja. Son 2 goles en 4 partidos de Liga. O sea, si vamos al promedio, es un buen promedio el del danés. Y en el caso de Ferran Torres, vamos a ver. Ferran Torres ha jugado 17 partidos de Liga y ha hecho 4 goles. Entonces, me parece que la parte más innegociable del asunto es, sin duda, Aubameyang, porque es verdad que no ha hecho tantos goles como Depay, pero tampoco ha jugado tanto, ¿no? O sea, la relación goles por partido es superior, ¿no? Y eso hay que tenerlos en cuenta. Dice Germán Ferran, yo veo que jugará siempre, no sé si hay un arreglo Luis Enrique Barcelona, pero hay una base de la selección muy blaugrana que no siempre es por merecimiento. Bueno, eso merece un análisis aparte, sin duda. Podemos hablarlo en un podcast, en un programa, en un directo y lo podemos saber. Pero bueno, este es un poco el análisis, ¿no? De la plantilla del Barcelona, de lo que se necesita. Yo creo que hay que traer un central y yo creo que la figura de Lewandowski, bueno, puede ser apetecible, pero la gran pregunta estaba antes. ¿Está el Barcelona para estos trotes? ¿Hay que arriesgar el futuro de la entidad para poner ahora 200 millones en fichajes simplemente para tener el titular de, hey, que hemos puesto 200 millones? Bueno, yo creo que no. Yo, honestamente, creo que no. Yo creo que hay otros asuntos más importantes. Creo que hay que bajar el tema de la masa salarial y explicarle al socio, al aficionado, al hincha, que, bueno, es mejor pasar 1 o 2 o incluso 3 años peleando que no sacrificar el futuro y vender 25 años de derechos televisivos o un porcentaje de los derechos televisivos a 25 años. A mí eso me parece, vamos, un atropello total. Ya sabéis mi opinión y si queréis aportar ahí en el chat es bienvenido. Bien, y vamos hacia adelante. Quiero hablar también de lo que ha pasado en esta temporada, en los octavos de final de la Libertadores. Pero bueno, antes voy al chat, donde dice Germán: ¿qué defensa central ves accesible y de nivel para el Barcelona? No contemos a Koundé, que vendría por 50 millones como mínimo. Koundé es una grandísima opción, es un muy buen defensa central.
y que tiene muchas cosas muy interesantes de cara al modelo de juego del Barcelona. Me parece que dentro de las opciones posibles que hay, Christensen no es una mala opción, no es una opción de primer nivel. Koundé es, para mi gusto, bastante mejor jugador que Christensen y bueno, y habría que decidir, ¿no? Entre esos. A mí también se me ocurre, ¿no? Que en muchas ocasiones no es solo fichar el nombre, ¿no? Sino también fichar la oportunidad. A mí me parece que el nombre de Koundé vende, porque todos estamos acostumbrados a verlo, quizá más que a Christensen, ¿no? Pero si yo tuviera que elegir, fijaos lo que os digo, entre poner 40 millones por Lewandowski, estando el asunto como está, y si solo pudiera fichar a uno, o 50 millones por Koundé, yo pondría 50 millones por Koundé. No lo pensaría. Tiene un desarrollo mucho mayor, tiene la vitola absoluta de titular, pase lo que pase, porque es imposible que sea de otra manera estando el patio como está, y además, y dentro de todo, me parece que es un jugador que encaja bastante bien con la filosofía de juego del Barcelona. Ahora, es cierto que Koundé es un jugador que alguna vez pues se olvida de las cosas, tiene fallos en marcaje muy importante, arriesga demasiado con la pelota y quizá, yo esto no lo tengo comprobado porque como comprenderéis no lo conozco personalmente, pero por lo que leo y por lo que me dicen parece ser que es un chico muy buen profesional, pero es complicado. Bien. Entonces, de momento, me parece que esa es la mejor opción, dadas las circunstancias. Si se lo puede permitir el Barcelona, si no, bueno, la opción de Christensen gratis, podríamos ver la diferencia entre comprarte un todoterreno o un utilitario, ¿no? Bueno, pues si da para el utilitario, pues tiremos con el utilitario y no hipotequemos el futuro de los niños, ¿no? Sería una opción en ese entorno. Y no dice José María, a mí me sorprende que teniendo la deuda que tiene el Barcelona se esté hablando de las cifras que se hablan y el Elche por unos 5 millones se le descendió. Pues sí, es así. Es así, pero claro, se hace porque entiendo yo que se quiere dar predisposición a que estos fondos entren al fútbol. Porque si no, se puede hacer de otra manera. Es perfectamente posible hacer esto de otra manera. Pero bueno, es así, esta es la visión que os quería dar en cuanto al Barcelona. Y bueno, quería hablaros un ratito también sobre lo que ha pasado, ya os digo, esta semana en la Copa Libertadores. Ya sabéis que yo, bueno, pues sigo muchísimo el fútbol sudamericano, sobre todo el argentino, lógicamente más a nivel continental, más con la Libertadores. Pero bueno, lo sigo bastante más de lo que incluso soy capaz de reconoceros. Pero es que es un fútbol que me apasiona, que me trae cosas que otros tipos de fútbol quizá con mayor calidad o con mayor desarrollo no lo tienen, ¿no? Un momento, me echo un traguito de agua para la garganta y continúo.